Antes que nada, bueno, ya tienen todos en el Classroom las notas de los trabajos. La verdad que lamento haberme demorado tanto, pero bueno, ha sido un mes un poco complicado. Y como los trabajos también suponen bastante elaboración en su parte, me lleva un tiempo leerlos. Los había visto así más general y bueno, hoy ya me senté a colocar las notas. Yo, como les digo siempre, no, el hecho de que un trabajo esté mejor o peor no va a hacer que ustedes no promocionen la materia, porque los trabajos son para ir teniendo algunas cuestiones de proceso, ¿sí? Un poco más la parte de manejo del texto, de comprensión. Fíjense que yo trato de también evaluar muchas cosas en los trabajos, ¿sí? Pongo preguntas para que busquen, o para que redacten, o para que justifiquen. Entonces, hay como muchas variantes que se van jugando, digamos, se van poniendo en juego en los trabajos. Pero, salvo un trabajo que esté, por ejemplo, muy incompleto, si no, los trabajos en general van a estar bien, ¿sí? Entonces, le he puesto a cada uno en qué se ha equivocado. Ahora vamos a hacer también un poco de referencia a algunos de los conceptos para que les quede claro. Pero en general son, digamos, buenas producciones, así que eso para mí, digamos, tiene un valor, como les digo siempre. Y bueno, es un modo de evaluar que eso supone también un tiempo de producción importante y a su vez un tiempo de corrección importante. Sí puede ser que en algún momento, este semestre ya no, porque ya nos queda muy poquito, pero que en el segundo semestre podamos incorporar algún tipo de trabajo más semiestructurado o por ahí una cuestión de multiple choice para que también se haga una corrección más ágil y en definitiva cuando entren en el trabajo a 2 días puedan tener la nota, ¿sí? Pero como siempre insisto, estén tranquilos que están todos camino a la promoción de la materia y que, digamos, los errores se salvan y la idea es que ustedes comprendan más allá de la nota, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes saben que nosotros la semana que viene vamos a tener parcial, lo habíamos dicho, el miércoles, perdón, 30. El parcial va a ser a través del formulario de Google, es decir, va a ser algo así estructurado, con múltiple choice, por lo tanto no va a haber desarrollo, ¿sí? Como sea en los trabajos. También en parte por eso los trabajos tienen como ese plus de que ustedes los puedan hacer eh, con un poco más de esfuerzo, algo más, justamente como les dije, más de producción, ¿sí? En el caso el parcial va a ser semiestructurado, entonces ustedes van a tener que elegir la opción correcta, ¿sí? Por supuesto que eso supone un manejo de la teoría que van a tener que tener, ¿sí? Pero en definitiva, para eso es la clase de hoy. Yo la semana pasada les subí al Classroom digamos, un listado con los conceptos más importantes que íbamos a evaluar, ¿sí? Entonces, ese listado, que lo tienen a mano porque lo pueden ver en cualquier momento en Classroom, tienen que tenerlo claro porque justamente desde eso es lo que se va a evaluar, ¿sí? Entonces, hoy vamos a comenzar repasando lo que se corresponde con el primer tema, ¿sí? Que tiene que ver con el concepto de lo que se llama fenómeno significante. Acuérdense que nosotros estamos enmarcados dentro de un modo particular de entender la comunicación, que es también pensarla como práctica significado, o sea, una cuestión más de la semiótica, ¿sí? Que es el estudio de los signos. Desde ese punto, desde ese lugar, es que el material teórico soporte que ustedes tienen es justamente el que nos va llevando a todo esto, cómo se desarrolla toda esta cuestión en torno a la comunicación, ¿sí? Yo les había dicho en un primer momento que todo el primer semestre trabajamos un poco la comunicación en sí, para después ya pasar en el segundo semestre a todo lo que es los tipos de texto, también por supuesto la parte de producción, que eso está
como a la par, y también podemos trabajar la cuestión de la oralidad, ¿sí? Ese sería el plan. Entonces, fíjense, ustedes en ese listado tienen en primera instancia el concepto de fenómeno significante. Este sí es un temita que ha generado por ahí cierta dificultad, ¿sí? Porque en general los prácticos han tenido errores en eso, ¿sí? Hay que entender algo. El concepto de fenómeno, que yo les decía, la palabra fenómeno viene del griego phaino, y eso significa manifestarse, de ahí por ejemplo viene el término epifanía, tiene que ver con una situación que ocurre en un contexto específico y adquiere determinada significación. Pero lo que no hay que confundir es el concepto de fenómeno significante con la cuestión del símbolo, porque por ahí algunos han puesto, bueno, el humo es fenómeno significante, el pañuelo verde es fenómeno significante, y no, el humo o las nubes grises, por ejemplo, son signos de algo. El humo es signo de que hay fuego, las nubes grises son signos de que va a llover, y después están los símbolos, ¿sí? Que tienen que ver con algo que adquiere una significación dada por el hombre. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, bueno, todo lo que es los pañuelos, los símbolos religiosos, los escudos, ¿sí? Las banderas, todo eso son símbolos. Ahora, el fenómeno significante va más allá del símbolo, ¿sí? Un fenómeno significante es, por ejemplo, un terremoto, un huracán, un tornado, un viento sonda, ¿sí? Si quieren, yo hablo de tormenta, un tsunami. Eso en la parte más natural. En la parte más social podríamos hablar, bueno, la marcha de Ni Una Menos, los pañuelazos, los chaquetazos. Esos son fenómenos significantes, ¿sí? Una protesta, un paro, ¿sí? Cuando se hace un paro y hay una movilización en el kilómetro cero, por ejemplo. Eso es el fenómeno significante, no el símbolo, ¿sí? Entonces, puede ser que un fenómeno significante incluya símbolos, porque si yo estoy en una protesta, lo más probable es que haya una bandera, una pancarta o algo que me indique cierta ideología o cierta afinidad con, pero el fenómeno en sí no es la bandera o la pancarta, sino que el fenómeno en sí es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, recién les nombré algunos casos más naturales, sociales, como les dije, bueno, pañuelazo, protesta. Y podemos pensar también en fenómenos significantes de índole más económicos, hablar de hiperinflación, corralito, ¿sí? Son cosas que adquieren una significación específica en un contexto específico, ¿sí? Hubo un alumno, ya no me acuerdo quién, porque como son muchos, que me separó, lo cual estuvo bien, me puso ejemplo de fenómeno significante social, y puso ejemplo de fenómeno significante económico, y puso. Bueno, en el parcial no va a hacer falta que ustedes hagan esa distinción, porque en definitiva lo que ustedes tienen que saberse es justamente la definición de fenómeno significante, pero sí me interesaba dejarlo claro porque el concepto de fenómeno significante como tal que nos está proponiendo la autora para empezar la comunicación se, digamos, amplía lo que es el símbolo en sí. ¿Sí? ¿Está entendido esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, insisto, importante de esto es que podamos comprenderlo, ¿sí? Bueno, ¿por qué yo les he puesto y les he bajado puntos cuando han puesto eso mal? Bueno, porque en definitiva, hablar de fenómeno tiene que ver con esa idea, algo que se manifiesta o que aparece, que surge en un contexto específico y adquiere un significado o una significación específica, ¿sí? Por lo tanto, el fenómeno no es equivalente al símbolo, ¿sí? Por supuesto que, como les decía recién, los fenómenos, o sea, los símbolos como tales, me permiten pensar en fenómenos, o los fenómenos en sí me permiten pensar en símbolos que se incluyen, pero el fenómeno en sí es la situación, no el símbolo. Bien, en eso sí vi que hay, o sea, hubo como un error más generalizado, por supuesto que hay gente que lo tuvo muy bien, así que, digamos, en ese sentido, bueno, cada uno sabe, pero sí me parecía importante aclararlo, más allá del repaso, hacer hincapié también, bueno,
cuál fue la falla, por qué no, algunos ejemplos no son considerados fenómenos significantes como tal, ¿sí? El segundo tema que ustedes van a rendir, que va a ser evaluado, tiene que ver con los esquemas de comunicación. Nosotros trabajamos dos esquemas. En primer lugar, trabajamos todo lo referido al esquema clásico o tradicional, que es el que por ahí conocemos más por el colegio, que nos suena más, que es el esquema correspondiente al filósofo o al pensador, digamos, al lingüista Shannon, ¿sí? Que tiene un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un código y un feedback, ¿sí? Ahí también ha habido algunos errores porque muchos han puesto, por ejemplo, canal o código el idioma. Cuando hablamos de código, es el sistema por el que se expresa el lenguaje. Entonces, ¿se habla de código verbal o no verbal? Entonces, en el caso de un mensaje, de quien sea, de una persona, un alumno, de un padre al hijo, de un director técnico al equipo, es verbal. El código como tal es verbal, ¿sí? No es la voz es el canal. El código como tal es verbal, ¿sí? En el caso de un semáforo, que hubo alguien que también lo colocó y me pareció un ejemplo interesante, bueno, ahí sí el código sería no verbal, porque yo no tengo palabras, yo tengo colores que sé que me implican algo, ¿sí? Por eso decimos que sería un código no verbal. Pero, muy importante que quede esto claro, entendemos por código esta cuestión de que sea verbal o que no sea verbal, el sistema, ¿sí? Por el cual, digamos, o que se usa para transmitir el mensaje, ¿sí? ¿Qué pasa? En Jacobson, que sería el otro esquema que trabajamos, que lo que hace es complejizar un poco al de Shannon, el concepto de código adquiere otra significación. Entonces, muchos me han puesto en los ejemplos, el mismo código pusieron el ejemplo de Shannon, han puesto el ejemplo de Jacobson. Y no, hay un error porque el concepto de código en Jacobson tiene que ver con la función metalingüística, ¿sí? Que está relacionada con aquello que está más allá del propio lenguaje. Lo que diríamos, bueno, lo que se dice sin decir, lo que se lee entre líneas, lo que se dice, lo que se deja implícito, ¿sí? Entonces, el código, mientras en Shannon es verbal o no verbal, en Jacobson ya no tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en esa cuestión de lo que está más allá, ¿sí? Así que en ese sentido es que es válido que quede clara esta distinción. Código no se pueden pensar como equivalentes porque al código Jacobson está atribuyendo una función diferente, específica, que justamente tiene que ver con lo que está más allá. Por eso hablamos de lo metalingüístico, ¿sí? Yo les había dicho que el prefijo meta o meta viene del griego, que también significa más allá. Entonces, metafísica, ¿sí? Metaciencia, o sea, lo que está más allá de, bueno, entonces, es una función metalingüística porque en realidad tiene que ver con lo que está más allá del lenguaje. En el caso de, volvamos a los ejemplos, un profesor hablando a los alumnos, lo que está más allá es que el deseo es que los alumnos realmente aprueben, ¿sí? Por ahí no hace falta que el profesor lo diga, chicos, yo quiero que les vaya bien, pero cuando se hacen hincapié en ciertas cosas, se está, digamos, dejando entrever que hay un deseo, ¿sí? Lo mismo que un dedo técnico que era el equipo. Bueno, más allá de la táctica o la técnica que utilice, lo que puede estar implícito es esta cuestión de, bueno, queremos que el equipo gane, ¿sí? O se pretende que el equipo gane, ¿sí? O clasifique o lo que sea. Entonces, muy importante esa distinción porque si bien no se les voy a preguntar, digamos, no se va a preguntar en el parcial la diferencia del código, o sea, entre el código en un esquema y en otro, sí me interesa que a ustedes les quede claro, porque lo que hace Jacobson es, como les dije, complejizar el esquema tradicional. ¿En qué sentido lo complejiza? Y en el sentido de que él habla de la teoría funcionalista, es decir, que el lenguaje tiene determinadas
funciones, ¿sí? ¿Esas funciones cuáles son? Son 6, que justamente cada una de ellas se va a corresponder con esta cuestión de, bueno, esta cuestión de que hay un elemento del esquema que coincide, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el destinador, que en el esquema de llano sería el emisor, es la función expresiva, ¿sí? El mensaje es la función poética, el contexto es la función referencial, el contacto tiene que ver con la función fática, el código con la metalingüística, como decíamos recién, y el destinatario con la función conativa, ¿sí? Eso es lo que me interesa que quede claro, ¿sí? No se trata de que Jacobson es mejor que Shannon. La cuestión acá es que lo que hace Jacobson, y por eso tiene valor, es darle una función a los elementos del esquema de la comunicación que propone, ¿sí? Entonces, no porque sea mejor o peor, sino porque es otro giro, ¿sí? Porque eso, ya no estamos ante una cuestión solamente de las partes, ¿sí? Sino que lo que estamos trabajando es, bueno, que esas partes van a tener una función específica, ¿sí? Y por eso también se corresponde con la teoría funcionalista, ¿sí? Eso es muy importante, que quede claro esa idea. ¿Por qué hablamos de teoría funcionalista? ¿Por qué? Porque justamente para cada parte del esquema, o para cada elemento de ese esquema, lo que hay justamente es una función específica, que son las que mencioné recién. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. ¿Sigo entonces? Sí, Bueno, profe. Esos dos temas son los que yo he notado que han generado un poco más de dificultad, ¿sí? ¿Pero por qué? No porque la teoría sea compleja, sino porque la consigna tenía esa vuelta de tuerca de que yo quería que lo pensaran en algo concreto, ¿sí? Que me dieran un ejemplo de fenómeno significante, que me hicieran un ejemplo del esquema de comunicación. Entonces, bueno, entiendo que ahí surgen estas complicaciones porque en definitiva puedo tener la teoría, pero si la teoría me genera cierta dificultad y aplicarla puede ser difícil, ¿sí? Entonces, en el caso del parcial, no se inquieten, como les digo, no son este tipo de consignas. Vamos a hacer algo mucho más ágil, más estructurado, para que ustedes no tengan inconvenientes, ¿sí? Bueno, son los dos temas en los que yo he visto que en el práctico hay como una dificultad, o bueno, como errores más generalizados. Es como, bueno, la mayoría, porque no han sido todos, pero la mayoría ha tenido pequeños errores en esos dos temas, en el ejemplo de forma significante y el ejemplo de los esquemas de comunicación, ¿sí? Bien. Después hacemos referencia a la comunicación interpersonal o grupal. Estos esquemas están pensados también para una comunicación interpersonal, ¿sí? Entonces, porque alguien también me puso como que si en realidad uno de los esquemas estaba más pensado desde algo mediado. Y no, porque en definitiva, los dos esquemas de comunicación están pensados para entender o para, si queremos desmenuzar un poco lo que son, lo que es la comunicación interpersonal, ¿sí? Dentro de esa comunicación interpersonal, lo que tenemos, yo les he puesto como ítem las características. Ahí que tenemos que incorporar. En primer lugar, la idea de que hay dos sujetos, ¿sí? Que puede ser un sujeto singular o un sujeto plural, ¿sí? O sea, singulares o colectivos, diríamos. En segundo lugar, que está el querer decir y por otro lado el poder comprender, ¿sí? O sea, uno quiere decir algo y el otro puede comprender ese algo, ¿sí? Y después, dentro de las características, están todos los términos que ustedes tuvieron que definir en el trabajo 2, que es situación específica, ámbito sociocultural,
modelo, conocimiento, creencia, ¿sí? Lenguaje, sujeto. Entonces, de vuelta, yo no voy a pedir definiciones de eso. Eso era para que ampliemos el vocabulario y hagamos el esfuerzo de poder dar una definición de conceptos que realmente manejamos, porque todo el mundo puede pensar en la definición del término sujeto, aunque yo no la pidiera, ¿sí? Yo la tengo en la mente. El desafío estaba en, bueno, lo voy a pensar y lo voy a escribir, ¿sí? Bueno, me interesa que se queden con esta cuestión de esto, querer expresar y poder comprender, ¿sí? Eso es lo más relevante. Y también esta cuestión de que hay una situación específica dentro de un ámbito sociocultural. La situación específica puede ser, por ejemplo, la clase de hoy. El ámbito sociocultural sería, bueno, el año de pandemia que tenemos clases virtuales, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido esto es importante? Y porque la situación específica es, justamente, como lo dice el nombre, es algo más puntual, tiene que ver con algo micro. Mientras que la situación o el ámbito cultural tiene que ver con algo más macro, ¿sí? Es algo un poco más amplio. Ahí veo que me han escrito. El parcial, no, el parcial, a ver, va a ser breve. Nos vamos a conectar. Hago el impasse porque alguien me está preguntando en el chat. La idea del parcial es que nos conectemos, una vez que estén todos conectados, que yo pueda colocar los presentes, les subo el link al Classroom y ahí lo van a poder resolver. A medida que ustedes mandan el formulario, digamos, o sea, ya lo resuelven, lo entregan, se desconectan del Zoom y ya en definitiva se termina, ¿sí? Yo después les puedo avisar las notas o las puedo subir al Classroom. Pero en definitiva el tiempo va a estar, o sea, si bien lo van a resolver en menos tiempo, nos podemos quedar una hora, ¿sí? Si hiciera falta. Si alguien tiene problemas con el trabajo, sí le pido que me avise, ya sea al Classroom, ya sea al correo o al celular, para yo tener en cuenta que, bueno, que esa persona puede ser que demore un poco más en entregar el formulario. Acuérdense que los formularios tienen como un tope, o sea, una vez que se cierra, no va a recibir más respuestas, ¿sí? Pero queden tranquilos que el tiempo va a estar. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Bien, profe. Otro de los temas que vamos a evaluar es las características de la comunicación mediática. En ese ítem que también estaba evaluando el práctico, hay algunos que han tenido, no diríamos la verdad error, pero que no han contemplado el material soporte, porque han puesto a buscar, o sea, se han puesto a buscar o han colocado cosas que no estarían mal, pero la respuesta no estaría apuntada a lo que yo quería que respondieran. ¿Cómo son esas características o cuáles son? Vamos a tener en claro dos cosas. En primer lugar, la idea de la unidireccionalidad. ¿Por qué? Porque al ser mediática, tiene que ver con los medios masivos de comunicación. Justamente por ser masivos, yo no pretendo que haya una vuelta, ¿sí? Más allá que, por supuesto, hay una intencionalidad y todo, que eso es evidente. En ese sentido, bueno, al ser algo masivo, que se produce o se presenta para mucha gente, se habla de unidireccionalidad, ¿sí? Porque no es que yo voy a obtener una respuesta de cada individuo, ¿sí? A ver, puede ser que algo sea más tendencioso, pero en definitiva, está esta cuestión de que, bueno, es en una sola dirección, ¿sí? La comunicación interpersonal es de una doble dirección, porque está esta idea de hay una emisión de un receptor, hay un feedback, ¿sí? Si yo les pregunto, ustedes me contestan, entonces es diferente. Esa como primera característica. Como segunda característica, es muy importante que entendamos el concepto de desubjetivación. ¿Por qué? De vuelta, porque al ser comunicación masiva o a través de los medios masivos, en definitiva, no se está haciendo referencia a un sujeto individual, sino que se piensan las cosas o los mensajes más como para grupos, ¿sí?
para grupos, y por ahí diríamos grupos incluso hasta estereotipados. Entonces, bueno, esta publicidad es para los adolescentes, esta publicidad es para los deportistas, esta está para las mujeres, ¿sí? Entonces, en esa idea se habla de subjetivación. ¿Por qué? Porque no están pensadas, o sea, la comunicación mediática no está pensada para un sujeto individual, sino para un grupo de sujetos. Por supuesto que dentro de los grupos de sujetos hay diversidad y que puede ser, lo cual es obvio, que no a todos les llegue la publicidad o el mensaje de la misma manera. Pero la idea, digamos, sería esto de, bueno, vamos hacia un grupo de gente, ¿sí? Que comparte esas características. No vamos al sujeto individual. Entonces, más allá también de que además se usan distintos lenguajes, no solo el verbal, por ejemplo, también tenemos el lenguaje audiovisual, musical, la parte de la imagen, bueno, todo eso que sí, que es válido y está bien. En definitiva, está la propuesta de que ustedes puedan registrar estas dos características. La cuestión de que es unidireccional y que lo que hace es desubjetivar al destinatario, ¿sí? A los destinatarios. ¿Está entendido esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe. perfecto. Genial. Seguimos entonces. Fíjense, dentro de la comunicación mediática, o bueno, si pensamos en la comunicación mediática, tiene que haber una especie de, o bueno, hay una especie de modelo que sea explicativo diferente a los modelos o esquemas que hemos trabajado antes. En ese sentido es que está la propuesta de Eliseo Verón, ¿sí? Donde lo que hace es marcar como 3 etapas, que él habla de producción, circulación y consumo y reconocimiento, ¿sí? Esta cuestión de diferenciar estas 3 etapas que hace el autor es algo más pedagógico, ¿sí? Porque en definitiva no es que son cosas o etapas o momentos separados donde uno tiene nada que ver con el otro, ¿sí? O que se corte y ya está. No, todo justamente es un proceso. Entonces, si yo hablo de un proceso, tengo que pensar en, bueno, distintos pasos para. Es esto, pensar que yo tengo que ser capaz de ver que la comunicación mediática, por tener las particularidades o las peculiaridades que dijimos recién, supone o se debe pensar en un modelo que sea un modelo explicativo que sea diferenciador, así que sea diferente a lo tradicional. En ese sentido, tenemos esta cuestión de, bueno, la producción como los modos de producción, ¿sí? La circulación, los modos de circulación justamente, y el consumo, que eso tiene que ver con esos modos de consumo. Entonces, a ver, en todos está también como de base la cuestión de las condiciones sociohistóricas y materiales, ¿sí? Que se dan en la comunicación mediática. Pero lo importante es esto, entender que no, o sea, digamos, es una cuestión más práctica, ¿sí? Pero no, en la realidad, digamos, no se dan como 3 cosas separadas sin que tenga que ver, nada que ver una con la otra, ¿sí? Es eso. Es como que están superpuestas o imbrincadas, ¿sí? Entonces, esta especie de discriminación es algo más metodológico, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ustedes tampoco van a tener que desarrollar, ¿sí? Solamente es saber el orden de este modelo, porque lo más probable es que una de las opciones sea, por ejemplo, que esté puesto al revés, ¿sí? Que yo les ponga circulación, producción, consumo y reconocimiento. Entonces, tienen que saber que la fase 1, digamos, o la etapa 1, es la producción, la segunda es la circulación y la tercera es el consumo y reconocimiento, ¿sí? O sea, lo importante acá es que ustedes destaquen ese orden más metodológico para que lo puedan elegir la opción correcta, ¿sí? Pero en definitiva, reitero, no se va
a pedir desarrollo de eso, ¿sí? Sí es bueno que ustedes, por supuesto, la teoría la revisen, se fijen bien, relean. Si tienen dudas con los prácticos, me consulten, no hay problema. Entonces, de manera que ustedes tengan, digamos, puedan llegar al parcial con la mayor cantidad de los contenidos claros, ¿sí? No porque el parcial sea difícil, sino porque eso hace a la conversión de la materia. Y ustedes tienen la ventaja que esta materia es promocional. Entonces, aquel que aprueba ahora, que seguramente es la mayoría, o todos, porque en definitiva nunca ha habido inconvenientes con esto, piensen que ya tienen, bueno, tienen media materia aprobada, entonces no es poca cosa, ¿sí? Con lo cual es válido que ustedes se puedan preparar bien y por eso también estamos teniendo la clase de repaso. Bueno, es ir punto por punto para ver qué habría que ajustar, qué no quedó claro. Así que si hay algo que preguntar, por favor, preguntan, ¿sí? Bien, el otro tema es la cuestión de la comunicación interactiva, ¿sí? O características, que, bueno, ahí también tenemos, son cosas que ya por ahí nos suenan más, porque la comunicación interactiva tiene más que ver con todo lo que estamos manejando ahora, ¿sí? Entonces, está como la cuestión de lo hipertextual, o sea, se deja de lado la textualidad y se pasa a lo hipertextual o a la hipertextualidad, es decir, eh, eso quiere decir que se combinan varios factores, ¿sí? Que no hay solamente texto, porque también se trabaja con signos no verbales, o sea, luces, imágenes, ¿sí? Acá también, por ejemplo, tenemos el caso de los videojuegos, ¿sí? Esta cuestión de interacción. Acá tenemos también la cuestión de lo multimedial, ¿sí? Bueno. Profe, disculpe. Sí. Por lo que estaba leyendo, la interactiva es más que todo cuando hablamos de la comunicación por internet, o sea, ya no se da algo de manera verbal, si no me equivoco es así, ¿verdad? Exactamente, ya no estamos, Okay. Fíjense que es como que nos hemos ido corriendo, o sea, empezamos a pensar la comunicación interpersonal a través de los esquemas, interpersonal o grupal, con esta cuestión de que hay dos sujetos, una situación. Después pasamos a la comunicación mediática, que es la que tiene que ver con los medios masivos, y ahora a la interactiva, que es la que tiene que ver, sí, con todo esto de la tecnología, sí, el internet, los juegos en red, o sea, todo eso que ustedes ya manejan, porque aparte están estudiando una carrera que tiene que ver con estas cuestiones de informática, que están muy avanzadas. Entonces, bueno, es pensar un poco más allá del texto, ¿sí? Por eso hablamos de hipertextualidad, o de que es hipertextual, ¿sí? En definitiva, ya no nos centramos en la parte escrita solamente, sino que con otras cosas también podemos hacer mucho y también podemos comunicar mucho, ¿sí? No sé si respondo a la pregunta. Sí, profe, quedó claro. Bien. Pasa que tenía una pequeña duda era con eso, pero ya está. Sí, sí. Todo está en los apuntes, ¿sí? Así que en ese sentido no deberían tener inconveniente. Digamos, si se les complicara con algo, bueno, me pueden preguntar, como les digo, pero bueno, es todo material que se ha trabajado, que han leído, o sea que en definitiva noción tienen, ¿sí? Bueno, entonces, ya dijimos la parte de la comunicación interpersonal grupal, la comunicación mediática, la interactiva, que es esto último, y nos faltaría la cuestión de los representantes de la pragmática que tiene que ver con la filosofía del lenguaje. De vuelta, ustedes para el parcial, digamos, no se va a pedir desarrollo en esto, solamente es que puedan reconocer un poco, digamos, a qué apunta cada filósofo, cada lingüista. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de la comunicación y bueno, hay una corriente propia del siglo XX que se llama pragmática lingüística, ¿sí? Que tiene que ver con como dos variantes, la teoría de la enunciación, que es más o menos la acá del 60, y la teoría lingüística del significado de los enunciados en relación con el hablante, ¿sí?
que está pensada más o está orientada más en la década de los 80, ¿sí? ¿De dónde surge esta cuestión de la pragmática lingüística? Y de que también durante el siglo XX muchos filósofos se ocuparon del lenguaje, ¿sí? Para no aburrirlos ni complicarlos con esto, yo lo que he hecho es darles un esquema muy general de 4, ¿sí? Que me parece que son de relevancia porque la propuesta que tienen es interesante y, digamos, me permite pensar algunas cosas en torno a esta comunicación, ¿sí? O al lenguaje, que es lo que hemos estado estudiando todo ese tiempo. Entonces, el primero que tenemos es Saussure, que muchos lo incorporan al trabajo porque también es una representante de la semiótica, ¿sí? Pero lo que yo les marco ahí, esto también está subido al Classroom, lo tienen un apunte. Lo que me interesa de él es que puedan reconocer que él hace una distinción entre lengua y habla, ¿sí? Donde la lengua no está pensada como el lenguaje, sino como algo más social, ¿sí? Y el habla tiene que ver con lo individual. Entonces, fíjense, una diferenciación entre un ámbito más justamente propio y un ámbito más general, ¿sí? O social. Esto por hoy también lo podemos pensar, porque por ejemplo, ahora está muy en pugna y en lucha y de moda lo que es el lenguaje inclusivo. Bueno, eso tiene que ver con la lengua, o sea, si nos ubicáramos en Saussure, diríamos, bueno, es algo más social, ¿sí? Que ha surgido por un movimiento en el que se quiere dar cuenta, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, en el habla, ahí ya está en cada uno, si lo usa o no lo usa, ¿sí? Entonces, fíjense, es interesante la distinción porque incluso hoy, cuando ha pasado mucho tiempo de lo que plantea este pensador, se puede justamente vincular, ¿sí? Bueno, fíjense, la lengua como algo social y el habla como algo individual, ¿sí? Entonces yo puedo pensar el lenguaje inclusivo como algo que se usa, que está de moda, que se propone, que me marca también, incluso me representa cierta ideología, y por otro lado, bueno, el tema de si cada uno lo usa o no lo usa, ¿sí? Bien. El segundo Ahí, pensador... profe, tal vez Sí, sería, perdón. bueno, no sé si, perdón, No, decime. no, que tal vez podríamos pensarlo como cuando nos referimos también a la lengua técnica, cuando queremos referirnos a algo específico, como por ejemplo un significado de algo que estamos hablando. Por ejemplo, ahora en clase hablamos del significante, hablamos de lo declarativo, hablamos del enunciado, pero en mi cabeza yo puedo estar pensando, sí, sí, la huevadita esa que me hace Claro, referencia a algo más. Y ahí yo entiendo bien, al significado. bien, Y entonces ahí es una incorporación propia. exactamente. Eso también es cierto, está bien, Víctor. O en definitiva, ahí siempre, en toda disciplina o ciencia, o si quieren tema, hay toda una parte más técnica, ¿sí? Pero bueno, por ahí también en el uso cotidiano, o cada persona lo puede entender diferente, o eso, puede usar, bueno, o sea, como cuando uno va a una ferretería y pide, tenés un cosito para, bueno, eso también, ¿sí? Es esto lo que estamos diciendo, bueno, ahí va mucho en cuánto incorpora uno de lo técnico, de lo social, ¿sí? Pero sí es importante que sepamos reconocer que esa distinción entre lengua y habla se corresponde con el pensador Saussure, ¿sí? Bien, sigo entonces. Por otro lado tenemos a Wittgenstein. Wittgenstein lo que hace es presentar el Tratado Lógico-Filosófico donde considera dos tesis de relevancia. En primer lugar, que el significado de una palabra es su uso en el lenguaje, que justamente tiene que ver con esta idea de la pragmática, ¿sí? Lo que tiene que ver, lo que se da con el uso. La frase famosa que aquello de lo que no se puede hablar hay que callar. Y por otro lado, en las investigaciones filosóficas, que es un libro posterior, él presenta una crítica al esquema interpretativo tradicional, que nos propone ese esquema y que el lenguaje es el conjunto de nombres que designan objetos, ¿sí? Fíjense,
el lenguaje como algo que nada más me designa cosas. Es bastante simplista, pero bueno, justamente por eso lo está criticando, ¿sí? Porque el lenguaje en realidad no me designa cosas, o al menos no designa solo cosas, ¿sí? Bien. Profe, Sí. ¿podría repetirme el nombre? Porque es como largo y no se entiende bien. Se escribe con W, Wittgenstein y Ok. 2T. Wittgenstein. T-T. G-E-N-E-S-T-E-I-N. De todas maneras tienen el apunte, porque es un nombre difícil. Como es de Bueno, Austria. gracias, profe. Wittgenstein, ¿sí? Bueno, ese es donde tienen que poner el foco. O sea, bueno, ¿con qué se corresponde Wittgenstein? Y con esta idea de que el significado de la palabra tiene que ver con el uso del lenguaje y con esta idea de que se critica al esquema interpretativo tradicional, que propone el lenguaje como algo que me designa o como un conjunto de nombres que me designan cosas, ¿sí? Por otro lado, tenemos al inglés John Profe, ahí Austin. tal vez... Sí, perdón, Víctor, decir. No, que tal vez perdón, me anda un poco lento internet tal vez, y por eso demoran No hay problema. en andar, pero tal vez podríamos pensarlo como la analogía esa que hay algunos autores que reflejan como el uso del lenguaje como una caja de herramientas, y el otro como el típico ejemplo de la losa en la construcción, donde uno no dice pásame una carga de losa, dice pasa losa o losa, y ya se interpreta que creo que incluso el mismo Wittgenstein creo que lo usaba el ejemplo de la losa, si no me equivoco, en el No lo tratado. tengo ahora tan presente al ejemplo en él, pero está bien lo que estás diciendo. Sí, sí. Y después lo otro, la caja de herramientas, como eso que se va utilizando una herramienta cada palabra con una designación para poder en cada lenguaje, porque así mismo como yo decir en que sería un nodo en las lenguas más informáticas o de la tecnología, no es lo mismo que cuando hablamos de un nodo en la psicología o en la sociología. Claro. Sí. Y bueno, ahí sí ya también está como en juego la parte de los idiomas, porque, a ver, fíjense que, no sé, nosotros tenemos para ciertos términos, hay verbos que se usan muy específicos y, no sé, en el inglés que es más sencillo y, no sé, por ahí utiliza una sola cosa, ¿sí? O, no sé, nosotros tenemos, por ejemplo, vieron que el inglés tiene he, she, it, bueno, es como una tercera persona, nosotros no tenemos el it, o sea, el neutro en el español no estaría existiendo, ¿sí? Las lenguas como el griego sí tenían un lenguaje neutro, o sea, un género neutro. Hay palabras de género masculino, palabras de género femenino y palabras de género neutro. Bueno, el español como tal no tiene el neutro, sí hay palabras que se consideran el neutro, como si yo hablo de, por ejemplo, lo bello, lo bueno, pero en sí no es un género propio del lenguaje. Entonces, ahí sí también, como les digo, se pone en juego esta cuestión de, bueno, si yo me pongo a pensar en cada idioma, y sí, por ahí hay un nombre que me designa una cosa, pero que en el otro idioma se diría diferente, ¿sí? No sé, por ejemplo, nosotros decimos Profe, ver. Yo digo, vi la planilla. Y, por ejemplo, en inglés no sé si puedes usar el verbo see, porque tiene más que ver con la cuestión más de del sentido de la vista. Entonces, bueno, vi la planilla, tenés que hacer algo más como revisé la planilla. O sea, bueno, esas cosas también tienen que ver. Sí, Esther, ibas a decir algo. No, quería preguntar porque ahorita cuando dijo lo de los pronombres he, she, Sí. que dice que por ahí no tiene un significado, no sé, que es más neutro que el español. Pero no sé si te pones a ver, es algo que el he siempre toda la vida en Estados Unidos lo han utilizado para el hombre, al igual que el she. Entonces sí tiene su significado, pero capaz en el español es como más fuerte que eso de él o ella. Claro. No sé si me entiendo. Sí, por eso les digo, en el español no usamos mucho el eso. Usamos él o ella. Y es más,
en el registro clásico, las personas que vos tenés primera persona, segunda persona, tercera persona del singular y después primera, segunda, tercera plural, vos tenés yo, tú, él, siempre se usa más masculino, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Que, bueno, ahora también con el tema del lenguaje inclusivo hay toda una discusión en relación a eso, que bueno, yo entiendo la postura, pero no la comparto. Y creo que el error es llamarlo inclusivo cuando vos lo que estás queriendo es, bueno, evitar un poco la cuestión de los géneros. Para mí sería más feliz la cosa si dijéramos lenguaje neutro, por ejemplo. Porque entiendo que quieras usar una E para que no sea ni masculino ni femenino, bueno, pero entonces sería más neutro, no es inclusivo el término. Claro, porque si habláramos... Es un concepto tendencioso, o sea, porque bueno, incluye a quién, o sea, realmente, una persona con cierta discapacidad o por ejemplo un ciego, se va a sentir más incluido porque vos le digas la E y es discutible. Claro, porque si hablamos de inclusión deberíamos todos saber hablar con señas, Claro, o otro tipo de lenguaje que es para los ciegos, entonces no es una inclusión como tal, sino por es eso, que quieres que te digan así porque tú no te identificas con el sexo, más no es inclusión. Exactamente, o sea, en ese sentido creo que, bueno, a ver, no ha sido inocente, las palabras tienen mucha fuerza, pero bueno, yo creo que sería más feliz la cosa si en vez de hablar de lenguaje inclusivo, le hubiéramos puesto lenguaje neutro, por ejemplo, porque considero que va más con la propuesta a la que apunta, ¿sí? Bien, bueno, nos fuimos un poco, pero interesante que charlemos y también me gusta que participen, ya saben que si no yo sigo hablando, pero a mí me gusta que puedan participar, que puedan preguntar y que también escucharlo, ¿sí? Entonces, ya hablamos de 2 pensadores. Nos quedan 2 más. Yo les había dicho que estábamos con el inglés Austin, se escribe, John Austin, ¿sí? Austin tiene 2 cosas interesantes. La primera es que él habla de enunciados declarativos y enunciados ejecutantes, ¿sí? Un enunciado declarativo es aquel que justamente me enuncia algo, me declara, ¿sí? Como si yo digo, bueno, el instituto está en la calle Rioja, por ejemplo. Eso es un enunciado declarativo. Ahora, lo que entiende Austin por enunciado ejecutante tiene que ver con esa cuestión de que es un enunciado que se dice o se pronuncia mientras se realiza una acción, ¿sí? Yo le decía, bueno, por ejemplo en un bautismo, ¿sí? Cuando se le echa el agüita al bebé, se le dice el nombre del padre, del hijo, bueno, eso es un enunciado ejecutante, ¿sí? O sea, entraría en la categoría de enunciado ejecutante. Cuando la doctora Polo dice, dicho caso cerrado, y golpea el martillo sobre la mesa, es un ejemplo de enunciado ejecutante, ¿sí? Aquello que se enuncia mientras se hace una acción. Vamos a empezar más ejemplos, sí, pero bueno. En los ritos, bueno, los ritos religiosos, cualquier religión, hay mucho de eso, no sé, por ejemplo, en un casamiento, cuando se ponen las alianzas mientras se dice, bueno, recibe esta alianza, bueno, eso también sería un ejemplo de enunciado ejecutante, ¿sí? Bien. Cuando tira el ramo, profe. Sí, pero cuando tiras el ramo, para que sea un enunciado ejecutante, tendrías que decir algo mientras tiras el ramo. ¿Entendés? Si vos Pero nada más tiras no el ramo... dice, tira el ramo y dice a la que lo recibe se casa. No, no, o no. No, porque para considerarse enunciado ejecutante, vos tendrías que estar diciendo la que recibe el ramo se casa mientras lo tirás, ¿entendés? O sea, eso es como en simultáneo. Por eso, ya, todos sabemos que por cultura, tirar el ramo es que quien lo agarra se casa, o sea, es como la tradición, la idea. Pero para entrar en la categoría de enunciado ejecutante, como está proponiendo Austin, es algo que tiene que hacerse mientras se enuncia algo, ¿sí? Por eso les daba el ejemplo de un bautismo, un casamiento, o sea, cosas que acompañan, ¿sí? Acompañan al dicho. Se dice algo y mientras se hace una cosa, ¿sí? Un ejemplo podría ser, bueno, es que las azafatas no lo dicen ellas, pero cuando si la azafata dijera,
las salidas están ahí, y mientras señala, eso sería un ejemplo de enunciado ejecutante. Lo que pasa es que es una cuestión que está como grabada. Pero para que se ubiquen, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Y la otra distinción que hace Austin es que hay distintos actos. Él habla de acto locucionario, que tiene que ver con las palabras de acuerdo a cierto léxico y cierta gramática, ¿sí? El acto ilocucionario, que tiene que ver con cómo yo digo algo, si es pregunta, si es ruego, si es información, si es mandato. Y el acto perlocucionario, que tiene que ver con decir algo y provocar en los demás ciertos efectos, que puede ser convicción, asombro, engaño, sorpresa, ¿sí? Entonces, primera distinción, enunciados declarativos ejecutantes. Segunda distinción, acto locucionario, ilocucionario y perlocucionario, ¿sí? Quien va a seguir los estudios de Austin es el estadounidense John Searle, ¿sí? Searle se escribe, que habla de, o expone el concepto de actos de habla. Yo les había puesto en el apunte que yo puedo decir, por ejemplo, Juan camina habitualmente, puedo decir Juan camina habitualmente, puedo decir Juan camina habitualmente, o lo puedo expresar como ojalá Juan caminara habitualmente, ¿sí? La idea que propone decirle es que hay un mismo contenido proposicional, la idea de que Juan camina o de Juan caminando, pero lo que me cambia es la fuerza ilocutiva. ¿Por qué? Porque en el primer caso es una aseveración, una afirmación. En el segundo caso es una pregunta. En el tercer caso es una orden. Y en el cuarto caso es un deseo, ¿sí? Entonces, el interés en Searle está en esto, pensar en los actos de habla, ¿sí? Yo puedo tener un mismo contenido proposicional, pero puedo tener distinta fuerza ilocutiva, ¿sí? Es decir, en función de cómo yo diga o qué fuerza le ponga a lo que diga, es que me va a indicar una cosa o la otra, ¿sí? Profe, consulta, ahí, perdón, es una tontería, pero No ¿es hay problema. proposicional o es declarativo nada más? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Por ejemplo, como en lógica, que decimos que algo puede ser declarativo sin ser proposicional, porque decimos que algo es proposicional cuando se afirma algo en cuanto a que podemos decir que es verdadero o falso, y en este caso podríamos decir es declarativo en caso de, bueno, como ahí en el acto ilocucionario, y puede ser, pero en este caso no podemos determinar que sea verdadero o falso. Mira, está bien la pregunta, es interesante. Searle no, lo dice en un sentido más general, o sea, pensar en la proposición como decíamos en lógica, un juicio que afirma o niega, y por lo tanto, como afirma o niega, puede ser verdadero o falso, ¿sí? O sea, usa ese concepto, ese término, pero está en un sentido más de la lógica tradicional, o sea, no hay una distinción en él, por lo menos no de lo que yo he leído de él, ¿sí? No está esa distinción tan fina. Ustedes saben que en lógica, bueno, hay tres como procesos del pensar, desde la lógica clásica, que sería la lógica aristotélica, donde yo tengo un concepto que no afirma ni niega, un juicio o una proposición que afirma o niega, ¿sí? Por lo tanto puede ser verdadera o falsa, y un razonamiento que puede ser válido o inválido. Bueno, el término proposicional está pensado como eso, como una proposición en el sentido de que afirma o niega, ¿sí? Que dice algo. Perfecto, profe. Bien. Bueno, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Está claro cómo vamos a rendir? Tienen a mano, ya saben que en el Classroom están corregidos los trabajos. Si alguien no entendió alguna corrección, por favor pregunte, porque bueno, el Classroom es cómodo, pero a mí me gusta más el papel. O sea, por ahí sería buenísimo poder tener los prácticos en mano y mirar los errores y todo. Esta vez no he visto error de ortografía, por lo menos no a nivel tan macro como para marcarlos. Algunos sí han tenido, pero la verdad que por lo que he leído han sido leves, o por lo menos más leves que el trabajo anterior. Con lo cual, eso es muy bueno. Sí, alguien iba a preguntar algo.
Yo, profesor. Entonces los del lenguaje serían Saussure, Wittgenstein, sí. John Austin y John Searle. Ajá, esos 4 son. Ok. Está en un apunte también en Classroom subido, por si quieren revisarlo, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Así que ya les digo la fecha en que lo subí. El 2 de junio, profe. El 2 de junio, bueno, a principio de mes, ¿sí? Ahí lo tienen, lo pueden revisar, es lo mismo que ya hemos hablado, o sea, y como les digo, el parcial, al ser estructurado y al estar pensado como multiple choice, no van a tener el nivel de desarrollo que han tenido en los trabajos, ¿sí? Con lo cual va a ser rápido. Bien. Bueno, chicos, de todas maneras, 2 cosas. Primero, que si surge alguna duda me escriban, porque no quiero que se queden sin algo, o sea, con algo sin comprender, digamos. O sea, la verdad que es importante que lleguen a la parcial con todo comprendido, más allá de la metodología, que por supuesto es más sencilla o de lo que sería si fuera por ahí presencial. Y segundo, que, bueno, tengan en cuenta esto de que se preparen bien, lo mejor que puedan, y por favor me avisen si alguno tiene algún problema de horario, porque en el caso de que no se pueda rendir, yo tendría que hablar con esa persona para habilitar el formulario en otro momento. Entonces, lo ideal es que todos puedan rendir justamente el miércoles que viene hasta ahora, o sea, hasta ahora ya vamos a terminar. Pero si alguien no pudiera por razones laborales, que por supuesto es más que entendible, sí le pido que me avise aparte, así ajustamos o coordinamos cuándo puede ser, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, entonces estamos en contacto, cualquier cosa. Gracias, profe. Feliz tarde. Pregunten. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, adiós. Chao, profe. Profe.